Hablando un poco acerca de su partido, ¿nos podría ampliar un poco acerca de cuál es la ideología del mismo? Sí, 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 sí. Nosotros creemos firmemente que la prioridad del Estado debe ser la conservación y la garantía de los derechos individuales. Porque el ser humano en libertad es productivo. Entonces, los derechos individuales, el derecho de propiedad, la libertad, son básicos. Primero son morales, son derechos éticos, son derechos inalienables y además son los que verdaderamente le permiten al ser humano desenvolverse en sociedad. Yo siempre uso un ejemplo. La última gran zafra cubana fue la del año 59. Nunca más se pudo igualar, con toda la fuerza del régimen, con la coercividad, con el socialismo, con las ideas, nunca se ha podido igualar en más de 50 años. ¿Por qué? Porque el ser humano, cuando tiene derecho de propiedad y se le garantizan sus derechos, es productivo. ¿Por qué? Porque no tiene temor. Entonces yo quiero producir porque lo que yo produzca es mío, y lo voy a decir de esta manera. Un niño, y todos lo hemos vivido, un niño no sabe hablar, tal vez lo que dice es mamá, pero ya dice mío. Y agarran juguete y dicen mío. Es algo natural para el ser humano, el derecho de propiedad. Entonces, nosotros nos confesamos convencidos republicanos, en el sentido clásico del republicanismo. Y Guatemala es una república. Y luego, en el sentido económico, somos liberales clásicos. Mi papá era doctor en economía. Mi papá era auditor, pero se doctoró en economía, y desde que me acuerdo en mi casa se oía hablar de David Ricardo y de Adam Smith, y se discutía como que todos supiéramos, él sí sabía, nosotros. Pero yo soy verdaderamente admirador de Adam Smith, por ejemplo, o de David Ricardo. Sí. Se podría decir que popularmente, por así decirlo, sería un partido de derecha. Bueno, digamos que sería un partido libertario, ¿qué tal eso? Sí. Le pregunto esto porque muchas personas se cuestionan la razón de la Unión por Encuentro por Guatemala, en el sentido de que, que ellos se les identifica como un partido de centro-izquierda, mientras que Aviva es un partido de derecha. ¿No existe ahí una contradicción ideológica? Por eso yo no dije que Aviva era un partido de derecha, y tampoco diría que Encuentro por Guatemala es un partido de izquierda. Es bien curioso cómo las personas buscan algo en la vida de alguien, identifican ese algo y lo catalogan. Yo, toda mi vida, bueno, desde que fui a la universidad, admirador, yo no sé si me puedo llamar amigo, pero yo aprecié, quise al doctor Manuel Ayau, lo admiro, etc. Y nunca he escondido ese sentimiento, al contrario, para mí es una fuente de honor haber recibido clases con él y haberlo contado como una persona cercana. Y sin embargo, eso hace que cierta gente le diga a uno neoliberal a ultranza. Ni siquiera saben qué quiere decir neoliberalismo, ¿verdad? Y dice que en Guatemala el régimen neoliberal privatizó. Nosotros nunca hemos tenido liberalismo en este país, jamás, pero lo catalogan ahora. Mencioné al doctor Ayau simplemente porque yo estudié en la Francisco Marroquín, y como ven algo ahí, ya lo catalogan a uno, y entonces Harold tiene que ser de derecha. Bueno, de alguna manera, de la misma forma, identifican a la diputada Ninette Montenegro como de izquierda. Cuando nosotros hemos tenido charlas, a lo mejor no planificadas, espontáneas, pero profundas, nos damos cuenta que amamos con sinceridad el régimen del libre mercado, que creemos en los derechos como el derecho de propiedad o los derechos individuales, que verdaderamente favorecemos la libertad. O sea que yo a ella jamás, supongamos que no la conociera, hasta el día de hoy, ¿qué tal? Mucho gusto, saldría impresionado de que ella no es de izquierda. Bueno, eso es una. La otra, nosotros nos unimos con Encuentro por Guatemala por dos razones. La primera, porque lamentablemente no pudimos unirnos con más. Los guatemaltecos somos divisionistas en lugar de unir fuerzas. Rápido se hacen dos grupos o cuatro. Lástima, porque no es lo que necesitamos hoy en día. Ojalá nos pudiéramos unir muchos. Número uno. Y número dos, porque la diputada Montenegro es verdaderamente una adalid de la lucha contra la corrupción. Y yo estoy persuadido que la corrupción es el gran cáncer de Guatemala el día de hoy.
ese amor al dinero fácil. Eso nos está arruinando el país, nos está arruinando como sociedad. Hablando un poco de esas uniones, pues actualmente se tiene una disputa por quién es esa tercera fuerza que ya como pues con los dos candidatos pues que de acuerdo a las encuestas están en la cabeza. ¿Contemplaría unirse con algún otro partido para buscar la presidencia o la vicepresidencia? Aquí hay dos consideraciones. La uno, que es la difícil, es la legal. Ya no da tiempo. Sí. Porque una coalición es un proceso. Cuando nosotros decidimos coaligarnos con Encuentro por Guatemala, estábamos en el mes de diciembre. Empezamos el proceso en enero. Hay asambleas. Es un proceso largo. Fácil, se van 3-4 meses. Y ya no hay tiempo. Número uno. Además, ya todo el mundo, es decir, todos los partidos, o casi todos, ya celebraron sus asambleas. Entonces, lamentablemente, una coalición no es posible. Unirnos, creer los mismos principios, sostener las mismas ideas, yo creo que es francamente imperativo que suceda en Guatemala, aunque le encuentro poca expresión ya para este momento. Yo diseñé un sistema y creamos un espacio que se llama Unidos por Guatemala, con el partido ADN, Encuentro por Guatemala. Nosotros queríamos llegar a ser 6, lamentablemente no se pudo. Pero ¿cuál es la idea? La idea es trabajar juntos en el Congreso, porque debido al método de Hunt, el método de minorías, todos los partidos pueden tener un número, aunque sea menor, de diputados. Entonces lo que yo pretendía era que todos nos podamos reunir después de las elecciones y hacer un frente de la gente que creemos en las mismas cosas. Hablando de eso de apoyar un poco, si usted no fuera candidato hoy por hoy, ¿por qué candidato votaría? Es una buena pregunta, no lo he pensado lógicamente, pues estoy tan inmerso en lo mío. Voy a decirlo de esta manera por eliminación. Creo que hay unos candidatos verdaderamente involucrados con los grupos oscuros de Guatemala, hablando de narcotráfico, de crimen organizado y de corrupción profunda. Inmediatamente cerraría yo las puertas para esa o esas personas. Luego llegaría yo al partido de gobierno. Creo que es absolutamente inmoral lo que pasó. Lo del divorcio es ya como la guinda en el país, ya es el colmo. Pero fueron 3 años y medio de campaña con los fondos del erario nacional, regalando lo que no tenemos, vaciando los ministerios. Yo no sé si se acuerdan ustedes de cuando el exministro Gándara sale diciendo que le dio 275 millones del Ministerio de Gobernación a cohesión social. Eso es inmoral, solo con el objetivo de perpetuarse en el poder, llevar a Guatemala al nivel de endeudamiento más alto de nuestra historia. A mí me parece que eso es absolutamente inapropiado, así que jamás participaría con eso. Luego, todos sabemos que el día de hoy, junio 3, el general Pérez Molina va hasta adelante. Es lógico, tiene conocimiento universal, así se le dice en las encuestas a una persona que ya es conocida por más del 90% de la población, lo cual es una consecuencia absolutamente natural de que ya corrió una vez, y además se recuerdan que en el tiempo del presidente Berché ellos hicieron una coalición, él fue comisionado, diputado, etc. Entonces encuentro lógico que tenga ese nivel de conocimiento. Aprecio y admiro al general Pérez. No soy ni enemigo de él, ni voy a ponerme a hablar mal de él. Pero su propuesta programática no me convence. No me convence porque no creo que debamos combatir la violencia con más violencia. No lo veo. Además, a mí me gusta mucho la historia, así que cuando yo oigo un concepto empiezo a buscar dónde se ha aplicado, y no se ha aplicado con éxito. Entonces no encuentro que ese sea el camino. Creo que sería un retroceso para Guatemala. De hecho, no me lo estás preguntando, pero lo digo, el hecho de tener a la señora Torres contra el general Pérez parece un retroceso de cuando yo estaba en la universidad. Puro conflicto armado otra vez, uno de un lado y otra del otro. Está mal para Guatemala. Ayer hubo un debate y se vio ahí, ha habido ya 2-3 escaramuzas verbales, ¿no? Se percibe un odio profundo, se percibe una división que ya no se puede resolver,
de las heridas tan profundas. Y eso es malo para Guatemala. Eso es malo. O sea, vamos a tener 4 años ahora con una oposición acérrima que le dice que no al gobierno central por todo desde el Congreso, sea quien sea. Eso es malo para Guatemala. No podemos darnos el lujo de tener más confrontación. Así que no lo veo por ahí tampoco. Yo quisiera creer que nosotros verdaderamente le podemos ofrecer a Guatemala esa tercera vía. Y por supuesto, esa es nuestra lucha. Okay. Hablando un poco de esa tercera vía, nosotros pues queremos motivar a los jóvenes a que participen, tanto en la política pues como en los diferentes partidos, incluso afiliarnos a los mismos. ¿Qué invitación nos podría hacer o qué es lo que tiene Viva que ofrecernos? Bueno, muchas gracias, Diego. Así como lo decía yo, verdaderamente hemos tratado de poner énfasis en las mujeres y en los jóvenes. ¿Por qué? Porque este plan de largo alcance, un plan de 40 años, va a necesitar como una condición sine qua non un relevo generacional. Entonces, desde que formamos el partido, lo diseñé de una manera en que hubieran 3 grupos etarios. Los de 45 años para arriba, los de 30 a 45 y los de 15 a 30. Soñando que esa Guatemala ideal sea en la que vivan los que hoy tienen entre 15 y 30 años. Entonces, así involucramos nosotros a la gente del partido. La Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud son posiblemente las 2 más importantes, además, por supuesto, la Secretaría de Organización, que es vital en un partido político. Quisiera invitar a toda la juventud para que revisara nuestros principios, para que nos visitara y, por supuesto, para que decidiera participar por nosotros. Pero, haciendo a un lado los intereses específicos, lo que yo quisiera es instarlo a que participe. Cuando yo era un joven universitario, estábamos en medio de la guerra. Hubo muchísimos muertos. La violencia política estaba a la orden del día. Asesinatos como el de Fuentes Mor, Mijangos López, Manuel Colomargueta. Bueno, no me alcanza la tarde para decir los nombres. Entonces, muchos de nosotros vivimos esos momentos de gran dificultad. Hoy se respira en otros aires y Guatemala nos necesita a todos. Así que los que no participamos antes, decidimos que llegó la hora de participar. ¿Qué mejor entonces para la juventud echar a andar una mejor Guatemala para todos nosotros? Ok, bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Eso ha sido todo por hoy. Cualquier comentario, duda o sugerencia, esperamos que lo hagan en el blog. Muchas gracias, doctor. Gracias, Diego. Muchas gracias.